Y realmente ese espíritu de al terminar la Edad Media en Florencia, donde retoman el espíritu de Grecia y de Roma como un modelo de inspiración estética, de volver a la naturaleza, al cuerpo humano, a la obsesión por la ciencia, como lo hicieron los primeros pensadores o los llamados presocráticos, vino a vincularse con este acto de la experimentación. Y este revalorar el ideal del pasado, enaltecer el humanismo al ser humano, traerlo de nuevo al presente, pasar de una sociedad cristocéntrica a un universo humanista, nos vuelve a replantear esto que para mí es fundamental, la pregunta, ¿verdad? Sócrates con la mayéutica y muchos otros, por supuesto, Tales de Mileto, que era un hombre adinerado ahí en la ciudad de Mileto, que le permitía este ocio, el detonar las preguntas. La pregunta es fundamental. Yo recuerdo a mi gran mentor Arturo Fernández Monter cuando iba a hacer mi tesis y yo ya había ido a 20 universidades. Recuerden que la UAM nos forma como investigadores, es el espíritu de la investigación, un espíritu muy renacentista, muy greco-latino. Y bueno, a recoger toda la bibliografía. Llegué, pero bueno, con cientos y cientos de hojas que yo ya había capturado a máquina en ese tiempo, que era tan delicioso el olor de la tinta y ahí teclear. Y bueno, muchos libros sobre mi tema. Y él me dice, a ver, me da un bolígrafo, me da una hoja y me dice, escribe. Sí, que era un mantel ahí del VIPS de Reforma. Y empiezo a escribir la tesis, dice, esa es tu tesis, ya llénalo con todo lo demás. Y hoy redescubrimos, como en el Renacimiento, que lo importante es detonar las preguntas y atrevernos a cometer lo que le llaman el error, ¿verdad? Por eso esto no funciona a veces con las escuelas que las amamos, las adoramos. Estamos realmente con los docentes, estamos con las instituciones, estamos para nutrir a esas instituciones, porque eso de atacar a los maestros y a las escuelas no es del Quijote de Nazaret, al contrario. Lo que buscamos es que este ejercicio de decir, a ver, ¿tú cómo te imaginas que fue la historia? Y con lo que tú tengas, con esas herramientas, ¿verdad? En esa libertad, en esa búsqueda, ¿cómo te imaginas que se creó el universo, que se creó la vida? ¿Cómo te imaginas que surgió el primer ser humano? Que son preguntas que a mí desde niño me impactaron y eso me ha llevado a mí a la filosofía, a la ciencia, a mis grandes mentores, ¿verdad? A Darwin, Oparin, Stephen Hawking, lo que es la vida, el origen del universo, todo esto. Y juguemos a inventar estas tesis, juguemos en Homo Ludens, juguemos a ser científicos, a ser filósofos, porque de ahí detona todo este pensamiento que genera la posibilidad de ir a indagar. Ya viene lo sistematizado y lo organizado, es un método que indudablemente nosotros tenemos que ir ordenando estas ideas y tenemos que ir a consultar a los expertos y tenemos que enamorarnos desde la palabra. ¿Qué es lo que estamos preguntando y para qué lo estamos preguntando? ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes estas preguntas? Porque le da sentido a nuestra vida. Nosotros tenemos la gran utilidad del ocio. Y esto es fascinante, ¿no? Jugar con estos conceptos. La utilidad del ocio, de divertirnos preguntando. Estas respuestas son impostergables. ¿Por qué? Porque le dan sentido a nuestra existencia. Y como oradores también, muchas veces te dicen, hay que leer, ¿verdad? Y de Muñoz Cota distorsionaron mucho esto. No todos. Dicen, no libros, sino bibliotecas, leer. No. El maestro era un filósofo, sobre todo, y hacía planteamientos. Y él siempre decía, mi tesis es la siguiente. Y planteaba su idea y jugaba. De tal manera que nosotros tenemos que convertirnos en filósofos, en científicos, en artistas, e ir nuevamente a Grecia, a Roma, a la India, a todo el mundo, porque es nuestra herencia. Aquí, perdón, no solamente es el asunto de Oriente, de Occidente, el asunto es que todo el conocimiento es nuestra herencia y apropiarnos de esa herencia y jugar a reinventar, porque repetir como loros lo que leemos no tiene sentido. Se lee para la expansión
del planteamiento, para volver a jugar, para dudar de los grandes maestros, para volver a renovar, para volver a renacer. Hoy vamos a renacer. Volvamos al espíritu científico de la infancia, al acto filosófico de la primera vez que preguntamos, que indagamos. Seamos eternamente renacentistas. Aquí y ahora te abrazo con el alma. Soy Everardo García, el Quijote de Nazaret.